Damos gracias al Señor, hermano, por todo lo que estamos viviendo, y también estamos escuchando de parte de la voz del Señor, y a través de su palabra nosotros pues estamos viendo el cumplimiento de algunos misterios escondidos y de algunas profecías también, porque la visitación del Espíritu Santo fue anunciada, hermano. El derramamiento del Espíritu Santo fue anunciado a través de Joel, a través de Isaías, y de un tiempo favorable para nosotros también. Entonces hemos entendido que este es un tiempo pues de doble porción. Este último tiempo que vive la iglesia es un tiempo en el que necesitamos de esa doble unción. Y necesario es, hermano, ver, acercarle el ente, Señor, a la doble porción que podamos ver en la palabra, a la doble porción que podamos encontrar en la palabra, porque es un tiempo, es una marca para este tiempo. Estamos viéndolo y vemos que el Señor, así como hizo vivir algunas cosas a algunas mujeres antes de casarse, así como citamos a Esther en la casa de las mujeres, a Rebeca cuando es visitada por Eliezer. Mire, también figura del Espíritu Santo, la visitación de Eliezer en la casa de su parentela, la parentela pues de su señor Abraham, cuando fue a buscar mujer para su hijo, para el hijo de su señor Isaac. Entonces también, como podemos verlo en la Sulamita, hermano, la figura de la iglesia arrebatada, ¿verdad? Y todo este tiempo que se puede ver, así como también vemos las mujeres vírgenes, ¿verdad? Las 10 doncellas, las 5 sensatas y las 5 insensatas, que al final vemos, hermano, las 10 se terminan durmiendo. Las 10 se quedan y ven hasta que el amado regresa ya casado. Entonces, qué importante también observar todo eso, observar eso. Y por eso en este tiempo, al no tener pues esa doble porción, vemos el enfriamiento. Y ahí lo vimos, la lámpara se le apagó a las vírgenes que tenían aceite. La lámpara se les apagó, así como se le apagó la lámpara a Elí. Y la mujer del Cantar de los Cantares también, que se duerme, se acuesta, ¿verdad? Se relaja, se acomoda, se quita sus ropas, figura de la cobertura, se quita las sandalias, deja de anunciar. Cuando hermano, es un tiempo de parte del Espíritu Santo para anunciar, porque hermano, yo le recuerdo aquí que no podemos usar la mente natural para interpretar lo del cielo. Cuando decimos anunciar, no es como cuando se anuncia no quiero ofender a nadie, hermano, de ninguna manera, ni menospreciar ningún oficio hermoso, pero no es como que vamos a vender periódico y anunciamos extra, extra, extra. Mejor me voy a las películas de Cantinflas, hermano, para no usar el ejemplo de nadie, ¿verdad? No es solamente una voz anunciando y ahí se terminó el anuncio. Hermano, cuando en la palabra vemos que hay un anunciamiento, es porque viene una visitación poderosa de parte del Señor. Es porque viene una transformación. Cuando vemos, hermano, la visitación, entonces nosotros estamos viendo que hay un cambio, hermano. Y por eso estábamos viendo el domingo de lo que ocurrió en este término de 7, ¿verdad? Pero más que todo, hermano, la figura de la paloma, ¿verdad? Porque primero la paloma no encontró dónde posarse, ¿verdad? Y regresó. Y entonces cuando miraba eso, yo estaba viendo más aquí el periodo de 7, pero cuando leo, la paloma no encontró un lugar donde posarse. Y de ahí, hermano, seguimos viendo esta figura de
de la paloma como la rama de olivo en el pico. Y hermano, mire qué tremendo, hermano. Que la señal que le trae, mire la señal que le trae, ¿verdad? La paloma a Noé en el arca. ¿De qué árbol? Fue de un árbol con fruto, por cierto. Y qué fruto también, ¿verdad? O sea, el anuncio de un nuevo tiempo, y este anuncio para un nuevo tiempo, para una nueva temporada, para nuestras vidas, aplicándolo, es con una nueva unción. Es con una nueva unción. Y entonces, hermano, Noé entendió, ¿verdad? El siguiente versículo lo vemos. Noé entendió que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, ya en el verso 11 y 12, y esperó aún otros 7 días, dice, ¿verdad? Envió la paloma y esta ya no regresó. Entonces en los versículos anteriores vemos y podemos entender y ver por qué ella no regresa, ¿verdad? Porque hoy sí, ya tenía donde reposarse. Entonces el reposo de la paloma nos muestra acá en el Nuevo Testamento, hermano, como vino sobre el Señor Jesús cuando sale pues de las aguas del bautismo de Juan. Entonces vemos la señal. Va a comenzar una nueva etapa. Viene la unción del Espíritu Santo, viene la visitación del Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesús para que haga la comisión a la cual fue enviado, para que cumpla con la misión a la que Él fue enviado. Entonces usted y yo, el Espíritu Santo, hermano, Él anda buscando sobre quién posarse, quién lo anhela, quién pide, quién desea de que Él llegue a la vida. Porque Él no llega a la fuerza, hermano. Por eso el Señor Jesús dijo: los que obedezcan mis mandamientos, por los que obedezcan mis mandamientos, yo clamaré al Padre para que venga el otro Consolador y Él los enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, ¿qué hubo en aquellos para los cuales el Señor Jesús pidió la promesa del Espíritu Santo? Obedecieron los mandamientos. Entonces vemos también que primero hay como una faceta, una etapa, un primer parto, un primer nacimiento. ¿De quién? De Jesús. Jesús naciendo en nosotros, una relación con Jesús. Me vuelvo un discípulo de Jesús. ¿Recuerda los discípulos de Jesús que no tenían el Espíritu Santo? Porque primero era una faceta, una faena, una temporada con el Señor Jesús. Después vino la llenura del Espíritu Santo y vino sobre los discípulos. Entonces, hermano, el Espíritu Santo acá marca un tiempo para el Señor Jesucristo, un nuevo tiempo, una nueva faceta, y comienza su ministerio. Y comienza la comisión por la cual Él se preparó en todo el tiempo anterior. Fue instruido, porque recuerda que Él desde niño fue consagrado, fue llevado al templo según la costumbre, ¿verdad? Y Él viene a cambiar el tiempo inclusive. Él viene a cambiar la historia. Él vino a cambiar el sacerdocio. Eterno. Eterno. Entonces, hermano, vemos allí la visitación, el descenso del Espíritu Santo como una paloma y reposa sobre él. Y entonces, así como a Noé le fue una señal la palomita aquella con la rama de olivo en el pico, así como a nosotros también, hermano, nos ha sido dada señal. Hermano, ¿cómo vimos la paloma descendiendo sobre esta casa con una rama de olivo en el pico? A través de la visión, a través del mover profético, ¿verdad? Porque no fue pues físicamente que vino una palomita y se paró. Para empezar, no iba a poder entrar aquí, pero
esa es la iglesia que tiene ojos para ver, tiene oídos para oír la voz profética, la voz del Señor. Por eso es que la iglesia que cree a los profetas es prosperada, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, así como la palomita fue esa señal para Noé, aquí esa visitación, ese reposo del Espíritu Santo en forma como de paloma sobre el Señor Jesús, fue una señal para Juan, porque a Juan le fue enseñado. Juan había sido enseñado. Cuando veas, dice, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces mire y testifica Juan el Bautista. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Entonces él entendió al ver la señal. ¿Pero por qué él entendió? Porque primero escuchó, fue enseñado. Por eso usted y yo necesitamos tener los sentidos espirituales ejercitados. Porque Eliezer, hermano, Eliezer, yo no sé, yo no me imagino a Eliezer enseñándole a Rebeca a solas. Yo me imagino a Eliezer enseñándole a Rebeca al oído de su hermano y de su padre. Y de tal manera, hermano, mire la diferencia, que cuando Eliezer invita a Rebeca a irse, le dice, vámonos ya. Pero los hermanos y los padres le dijeron, no, quédate 10 días más. Mire qué diferencia del oír. Porque no, Rebeca entendió una cosa y su parentela otra. La parentela, quédate. Y Rebeca, vámonos. Hay una diferencia por el oír. Por eso el Espíritu Santo advierte a las iglesias en el Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el Espíritu Santo a través de esos 7 mensajes está preparando a la iglesia para ser librada de la tribulación que viene. Imagínese usted a la parentela de Rebeca. Tráigalo a la aplicación hoy. No, el Señor Jesús no viene ahorita. Relax, tranquilo. Relajémonos. Vamos a la iglesia, sí, porque es bonita la iglesia. Al Señor le gusta que vayamos a la iglesia. Al Señor le gusta que vayamos al culto. Es bonito estar con los hermanos. Todos los profetas en el tiempo de Eliseo habían escuchado de que Elías iba a ser arrebatado. Pero solo Eliseo se le pegó, hermano. Solo Eliseo recibió la doble porción. Por eso cuando Eliseo abre parte las aguas del Jordán y profetiza y los demás vieron. Allí dice en un versículo que no vimos, los demás vieron el Espíritu Santo, que el Espíritu vino sobre él. Entonces creyeron que Eliseo era el elegido, ¿verdad? El nuevo maestro de aquella escuela profética, el nuevo líder. Y entonces ahí después vinieron y le dijeron, ya cuando se reunieron, mira, profeta Eliseo, fíjate que allá hay unas aguas, pero esas aguas y la tierra es mala y el agua es mala. Y entonces él ya les comienza a dar instrucciones de qué es lo que tenían que hacer para que aquellas aguas fueran sanadas y aquella tierra fuera sanada. Entonces, hermano, mire aquí el orden, y eso es lo que trataba de señalarle con Isaías 11:2. Saldrá un renuevo del tronco de Isaí o de Jesé, dice la Serafín Ausejo. Un tallo brotará de sus raíces, y entonces después viene el reposo. El renuevo, después viene el reposo. Trayendo
espíritu. Se lo leo aquí, hermano. Mira, ahí está el renuevo. Espérenme. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, hermano, estamos marcados con el renuevo para que reposen esos 7 espíritus de Dios sobre nosotros. Y no que el renuevo ya terminó, hermano. Al contrario, pues, nosotros hemos de seguir buscando. Yo necesito seguir siendo renovado. El renuevo es una etapa, es un proceso en todo lo que es la trayectoria de perfeccionamiento del Señor a nuestras vidas. Es un renuevo que nos habilita para que reposen esos espíritus. Porque, hermano, ¿qué ocurriría o qué ocurre con un alma como la nuestra, pues, que vengan esos 7 espíritus sin ser renovados? Ayúdeme a predicar. ¿Qué ocurriría? ¿Se imagina un espíritu de poder fluyendo sobre un altivo, sobre un prepotente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Mande? ¿Cómo dijo, hermano? Usted que se atrevió a hablar. Claro, claro. Si así es, entonces se va a echar a perder. A Saúl, profeta Samuel le dice: y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y vas a vencer a tus enemigos, pero vas a ser mudado en otro hombre. A Saúl solo le interesó la primera parte, de que con ese poder iba a profetizar, iba a vencer a sus enemigos, pero no le interesó transformarse. Y entonces fracasó. Sansón no hizo caso. No le hizo caso a sus papás. No le hizo caso a los mandamientos sobre el pueblo de Israel. No hizo caso. Él quería a Filistea. Ciego quedó. Murió. Y si usted se fija, hermano, cuando dice que Sansón muere, dice que mató más al derribar ese edificio donde estaban que todos los que había matado cuando él estaba vivo. Ah, claro. Porque mató más filisteos cuando murió, porque se había muerto el necio, el desobediente. O sea, la desobediencia. Porque ¿de qué estamos hablando en la vida del espíritu? De morir a la carne. Por eso Sansón mató más filisteos cuando murió que cuando estaba vivo. Porque cuando estaba vivo, un pie allá y otro pie acá, en la iglesia, pero detrás de una filistea, o amando lo del mundo. Allá se iba a jugar con los del mundo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Sansón jugaba haciendo adivinanza? Vaya, adivínenme pues, ¿y con quiénes jugaba Sansón? Con los filisteos. Después terminó contando y hablando y caminando como ellos, y deseando lo de ellos, y usó su poder, ¿verdad?, para engrandecerse cuando quemó aquellos cultivos, cuando amarró las colas de las zorras y todo lo demás. ¿Sí, hermano? Pastor de Saúl profetiza en medio de profetas. Ese hombre, si hubiera entendido lo que le estaba regalando Dios, hubiera ido a la compañía, porque era una escuela de profetas que había, hubiera ido: hey, ¿por qué profeticé? Enséñenme, ¿qué está pasando conmigo? No, como tú dices, va, solo habló y ya, desperdició
esa compañía de profetas que le hubieran potencializado. Tal vez estuviéramos hablando de Saúl como profeta. Eso nos recuerda, hermano, aquel versículo que dice: Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre predicaba, en tu nombre. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. Señor, Señor. Por eso pedimos al Espíritu Santo para que nosotros nos ministre, nos llene, nos lleve a esa vida de transformación, nos lleve a morir a la carne, para que podamos decir: Señor, Señor, Señor. Y que el Espíritu Santo venga a ser un Señor en nuestras vidas. Y es uno que no castiga, él solo se entristece, se contrista, o sea, ¿qué le quiero decir con eso? Más difícil detectar la señal de cuando le hemos fallado. Porque es más fácil cuando mejor viene una reprensión, ¿cierto? Pues ahí claramente entiendo, pues, ¿verdad? Como dicen las abuelitas. Primera de la abuelita 2:8, el vivo a señas, el burro a leña. Entonces es más fácil entender por un leñazo, ¿verdad? Pero es más difícil entender por una seña. Entonces con el Espíritu Santo es más difícil. Hay que estar como Eliseo con Elías, con él en todo tiempo, en comunión con él, en diálogo con él, y pidiéndole ayuda. Entonces, mire, por eso él nos puede renovar. Él nos puede renovar y seguir renovando. Hermano, ¿quiénes quieren ser nuevos para el Señor? Renovados en el Señor. Que cada día, hermano, el Señor nos manda una señal. El sol es nuevo cada día. Y vienen esos 7 espíritus. Entonces, hermano, cuando somos renovados, comienza una nueva etapa. Una nueva etapa. Por ejemplo, una nueva etapa de salud. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted tal vez está enfermo, ¿verdad? Está enfermo y de repente pues toma algo, lo inyectan, hace algo, le dan un remedio y entonces ya se siente bien. Ay, qué rico, hoy sí, amorcito, haceme la chuleta con tajadas. Voy a darme gusto. Antes no podía. Entonces cuando viene una nueva etapa, pues, ¿verdad? Hermano, cuando un don del Espíritu Santo es despertado en nosotros, ¿qué le va a ocurrir a usted? ¿Qué nos va a ocurrir? Que un don ha sido levantado o despertado en nosotros, pues, cuando hay una reconciliación, hermano. Somos renovados por el Espíritu y esa renovación nos lleva a una reconciliación con un pariente con quien estamos molestos, o tal vez, hermano, aún en el matrimonio, o un padre con un hijo, y viene un tiempo de alegría, un tiempo de disfrute. Entonces, hermano, así es. Y quiero, hermano, que veamos una segunda parte en esto, porque es importante como iglesia ver qué temporadas nuevas pueden venir para mi vida. Y hermano, no solamente para el disfrute. Está bien que disfrutemos la temporada que viene, la nueva temporada, muy bien, porque es para bendición nuestra. Pero lo que yo le quiero subrayar también es que la nueva temporada en el Espíritu la necesitamos usted y yo para poder terminar victoriosos. Para poder terminar, hermano, nuestra carrera haciendo las obras del Padre, las obras del Hijo, haciendo la voluntad de Dios para los galardones.
para los galardones, para terminar con un peso de gloria. Porque, hermano, otra vez recuerde, la iglesia con la que el Señor Jesús se casa es una iglesia gloriosa, es una iglesia hermosa, es una iglesia madura, es una iglesia con doble cobertura. Ah, mire, ahí hay otra señal. La mujer virtuosa, cobertura doble en su casa, doble porción. Entonces, hermano, esas nuevas temporadas que vienen del Señor para nosotros son necesarias. ¿Por qué? También pues, porque con la nueva temporada viene un nuevo equipamiento, viene una nueva habilitación. Por eso el Señor nos habla de un nuevo vino, de un aceite nuevo, y nosotros odres nuevos, ¿verdad? Entonces viene una impartición con una nueva temporada, viene una habilitación para llegar a esa condición de hombre maduro, como dice en Efesios. Y que cuando hablamos, hermano, de temporada también, o tiempo en el Señor, o un nuevo tiempo en el Señor, un tiempo de visitación del Señor, no es como que solamente sentimos su presencia y ya estuvo. Qué rico, lloré, sudé, temblé. Pero cuando vemos en la palabra que hay una visitación del Señor a nuestras vidas, es porque viene una transformación a nuestras vidas, es porque viene un tiempo de fructificación, es porque ha llegado la salvación a nuestras vidas. Hermano, la vez pasada hablamos de la escogida entre los escogidos. El Señor a los salvos nos continúa salvando. Yo le pido al Señor que me ayude para que me salve de la tribulación que viene. Ya me está salvando de la crisis. Él me introduce en Gosén para que la crisis no me alcance. Entonces, hermano, cuando hablamos del tiempo de visitación, hermano, entendemos en su palabra que Él viene a visitarnos con una misión para nuestras vidas. Viene pues con una provisión, un equipamiento para bendecirnos y para prosperarnos. Así como cuando visitó a Zaqueo, no se tomaron solamente un café con Zaqueo, hermano. Es que Zaqueo fue salvo, fue transformado y fue restaurado. Zaqueo. Y también Zaqueo entendió, porque el Señor Jesús visitó a otros y no fueron transformados. Simón el leproso, Simón el fariseo, pero Zaqueo sí fue transformado. Entendió que el tiempo de su visitación había llegado. Entonces él vino y fue cambiado y transformado en otro hombre. Él devolvió 4 veces si a alguien le había robado o había engañado o estafado. Él fue transformado. Pero ¿qué hubo allí? Una visitación del Señor en la vida de Zaqueo. Cuando el Señor Jesús visitó, por fin llegó, porque no llegó de primas a primeras, ¿verdad? Así como cuando digo la casa de María, Marta y Lázaro, pero también a la casa de Jairo, porque ocurrieron varias cosas allí en el camino y el Señor Jesús no fue volado pues de primas a primeras. Pero hubo transformación, hubo resurrección en la casa de Jairo, hubo resurrección en la casa de Marta, María y Lázaro. Hubo una visitación en la casa de Simón el fariseo. Hubo una visitación en Jerusalén. Y Jerusalén, cuando él va entrando en esa visitación, se preguntaban: ¿y este quién es? No lo conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No conocieron el tiempo de su visitación. El Espíritu Santo anda buscando en esa visitación en nuestras vidas para habilitarnos,
para introducirnos en una nueva temporada en nuestras vidas, donde cosas que ojo no vio, ni oído oyó, vamos a ver, y son las que Él tiene para nosotros. El Señor Jesús visitó Capernaum, visitó Betsaida, Corazín, allí no hizo milagros. Por eso Corazín y Betsaida va a ser castigado más fuerte que Sodoma y Gomorra en el día del juicio, porque no creyeron. Visitó su tierra, su aldea, Nazaret en Galilea, no creyeron en Él. No tenían ojos espirituales, no tenían visión. A quien miraban eran al hijo del carpintero. Porque claro, hermano, no esperemos también, ¿verdad?, de que en ese tiempo el Señor andaba todo resplandeciente y con luz y así. ¿Quién no lo identifica, verdad? Andaba igual que los demás de Nazaret, hasta en el parecido, en qué sé yo. Había que tener ojos para ver de parte del Señor. Así es ahora también. Así es ahora también. Por eso cuando alguien profetiza, la palabra nos dice, no, ¿qué dice? No juzgues el vaso. Ojo, así se equivocó 7 veces el profeta Samuel, porque miraba el vaso, no miraba el corazón como el Señor. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento hemos venido viendo desde el domingo también cómo vino el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor sobre varios hombres, y vino una nueva etapa. Y mirábamos, hermano, estas temporadas, mire, de conquista, de libertad, de una doble perversidad cuando alguien ha sido entregado por el Señor a una potestad de maldad o de doble maldad. ¿Verdad? Que aunque la persona ya no quiera hacer o quiera salirse de aquella situación de pecado, de tinieblas, no puede, porque ya está bajo una potestad de doble maldad. Ahí lo estuvimos viendo, y por eso el Señor, Cusam Risataim se llama, y el Señor levantó a Gedeón, si no estoy equivocado, ahí levantó a Gedeón. Una temporada de paz y abundancia, una temporada de consagración, temporada de transformación, temporada de victorias, y temporadas con David y temporadas de arrebatamiento, así como vimos con Eliseo y Elías. Entonces, hermano, no quise terminar ahí, y quiero que veamos otras temporadas, hermano, que vinieron a causa de la visitación del Espíritu Santo en la palabra. Y acompáñenme por favor aquí, Segunda de Crónicas 20:10, y vamos rapidito. Dios bendito, traigo otras 18 temporadas, hermano, ya parecen serie de Netflix, pero tal vez podemos ver esta, hermano, el nombre del Señor. Segunda de Crónicas 20:10, y ahora, son bromas, hermano, con lo de 18, son 12. Y ahora he aquí, mire, los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Póngale ojo a eso. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Mucho ojo, hermano. Los israelitas, cuando van saliendo de Egipto, pasan por el territorio de los amonitas y los moabitas y no los destruyen. Y los moabitas y los amonitas es una mala influencia, y no solamente ellos, sino también los hijos de Seir. Entonces, al no haber destruido, entiéndase, hermano, al no morir a esa influencia de tinieblas figurada en los amonitas y los moabitas, viene esa influencia que no destruimos en nosotros y nos destituye y nos aparta de la herencia que Dios tiene para nosotros. Y por eso yo le pido que incluso desde antes lea usted,
¿Por qué llegaron a eso? Y aquí también cita, ahí en el paréntesis, ¿verdad? Cuando salió de la tierra de Egipto. Hermano, ¿qué tipifica eso para nosotros? Cuando empezamos a salir del mundo y comenzamos a desparasitarnos, hermano, pero al moabita y a la amonita y a los hijos de Seir ahí los dejamos. Ahí los dejamos de ladito. No, ustedes ahí los voy a dejar tranquilitos. Sigan vivos. Entonces vienen ellos. Mira, Señor, cómo nos pagan. Vienen a echarnos de tu posesión. Por eso no es suficiente solo declarar, y yo declaro, y yo decreto, y yo anuncio, y yo vuelvo a anunciar, y yo requete declaro, yo sello, yo traigo, yo pacto, y no sucede nada. Y gracias a Dios que no suceda nada. Porque si sucede algo, se cree que así es la cosa. Bendito Dios que a mí no me dio resultado todos los pactos que hice, hermano. Hay que matar al moabita y a la amonita y a los hijos de Seir para recuperar nuestra herencia. Oh Dios nuestro, no los juzgarás. Oiga bien, hermano, como que si era culpa del Señor. Mirad los que malos son, ve. ¿Y por qué no los mataste? ¿Por qué no los destruiste? ¿Por qué no tuviste una conversión verdadera? Ay, hermano, Dios bendito, qué venenoso me estoy poniendo. Hoy viene el libertador en nuestras vidas, hermano, para que muera todo moabita y todo amonita y todo hijo de Seir. Hoy comienza una nueva temporada, hermano. Por eso quise que siguiéramos. No, perdón, hermano, perdóname, Espíritu Santo. Por eso quise obedecer al sentir del Espíritu Santo de seguir viendo algunas temporadas más. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Todo parecido es pura coincidencia. O toda coincidencia es puro parecido, hermano. Mire esa frase, no sé qué hacer. Ya no tengo fuerzas para seguir peleando contra esto, contra aquello. Clame al libertador, hermano. Clamemos al libertador. Espíritu Santo, ayúdame a destruir a la amonita y al moabita. Ya lo vamos a ver. Pero nuestros ojos están vueltos a ti. Ahí ya hay una rendición. Ya hay el reconocer que de Dios viene mi ayuda. Ya hay una rendición, ¿verdad? Señor, ayúdame, véngate de nosotros, de esos moabitas y de esos amonitas. Entonces, y en el verso 13 dice, hermanos de alabanza, mire qué interesante. Y todo Judá estaba de pie, verso 13, delante del Señor, con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Todo Judá estaba ahí con ellos, delante del Señor. Entonces, hermano, con los amonitas y los moabitas, hay una instrucción de parte del Señor y está en Deuteronomio 23:3, 3 y 4. Y dice, no sé si, sí, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Hermano, estos son hermanos de Israel, de los israelitas. Pero el Señor los expulsa, el Señor da una instrucción de que no van a entrar.
los moabitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Verso 4. Y aquí explica la razón. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces ahí dice cuál fue la falta, cuál es la influencia del moabita y del amonita. Y Seir, hermano, por cierto, Seir significa áspero, áspero. Entonces vamos ahora a los moabitas y a los amonitas. Mire esta otra versión, como dice de este verso 4, de Deuteronomio. De Deuteronomio 20, Deuteronomio 23, verso 4. Estas otras versiones, la Dios habla hoy, dice: porque cuando ustedes pasaron por su territorio, después de haber salido de Egipto, ellos no les ofrecieron agua ni alimentos, y además pagaron a Balaam, hijo de Beor, que venía de Petor de Mesopotamia, para que pronunciara una maldición contra ustedes. Mire, porque no les ofrecieron agua ni alimentos. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: ninguno de esos pueblos quiso darles. Esa fue la falta de los moabitas y los amonitas. No quisieron darles a ustedes alimentos y agua cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor en Mesopotamia, para que lanzaran contra ustedes una maldición. Entonces, hermano, no daban. Los moabitas y los amonitas no daban. Y también participaban de un mover profético corrupto, o en la corrupción del mover profético, ya movido a través incluso de intereses, y en este caso pues económicos. Esa fue la falta de los moabitas. Esa es la influencia del mover espiritualmente de los moabitas y los amonitas. Entonces no daban, y se les unieron a los hijos de Seir ásperos, y no daban. Entonces, hermano, el no dar trae una dificultad en la que podemos llegar a no recibir herencia. Y cuando hablamos de dar, hermano, por favor, no estamos hablando de dinero solamente, pero sí implica eso. Implica también darle al necesitado, darle de nuestro tiempo al Señor, darle nuestro servicio, darle nuestro corazón al Señor, darle nuestra obediencia al Señor. Pero aquí no le dieron a ustedes. Y entonces, hermano, la palabra nos habla, por ejemplo, del que retiene más de lo que es justo. Entonces, mire cómo dice, hermano: el que retiene más de lo que es justo. O sea, que el Señor nos bendice, pero cierta parte es para nosotros y otra es para dar. Otra es para dar. Y esa es una de las razones por la cual el pueblo norteamericano fue prosperado y multiplicado y bendecido, hermano. Hasta la fecha tienen leyes de exoneración de pagos de impuestos cuando ellos dan o donan, en concepto de donación, como nación. Pero, hermano, trayéndolo a lo espiritual, y aquí nosotros tenemos que trabajar fuerte, hermano, porque yo entiendo que todos queremos ser prosperados. Porque yo entiendo que usted es una iglesia que quiere recibir herencia y salir en libertad. Escuchó el tiempo la profecía. Escuché la profecía como nos decía. Hay nuevos niveles de libertad, hermano.
Yo llegué al ministerio en 2012, el año de la libertad. Ahí entendí yo que pasé a un nivel de libertad, y a la vez entendí en ese año que la libertad no es el día que acepté al Señor Jesús, automática, toda libertad, de ninguna manera, si todavía estaba amarrado de otras cosas. Y todavía sigo atado de algunas, hermanas, algunas las ignoro. Una por lo menos sé, de la cual sigo preso, de este cuerpo. Como dijo Pablo, estamos presos en este cuerpo. Entonces, hermano, ¿quiénes más nos dieron? Véalo en la palabra. Le recuerdo uno, ejemplo que vimos el día viernes de familia: Nabal. Llegó David en el tiempo de bonanza de Nabal, porque dice, así dice David, le reconoce, es decir, le subraya, le dice a Nabal: he venido en buen tiempo tuyo. O sea, Nabal está abundado y prosperado. Y en parte, ¿por qué? Porque David y todo su ejército cuidaban a los esquiladores y a los que cuidaban las cosechas de Nabal. Y Nabal se negó a darle. Además se negó a reconocerlo, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Por ahí andan muchos que lo que han hecho es que se han revelado de sus señores. Así que, pero le negó darle. Y David no le estaba pidiendo: mira, necesito que me dejes esto, 4 camionadas de trigo, 5 camionadas de carne de ovejo y de todo lo de... No, lo que tú tengas a mano, lo que tú nos puedas dar, para que coman mis muchachos, sea yo encontrado delante de ti y mis muchachos también delante de ti dignos. Pero él se negó a dar. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de Nabal? Por no dar. Murió a la vida del espíritu como una consecuencia final. Pero antes de eso, fracasó en su matrimonio. Fracasó en su matrimonio, porque ni a la esposa le quería dar, me imagino. Ni a la esposa le daba. Número 3, perdió su heredad también. Acuérdese. Porque al morir él, hermano, todos sus criados, todos sus cultivos y toda su cosecha y toda su casa pasó a nombre de Abigail. ¿Y quién termina de dueño? El rey David, a quien él no le quiso dar. Entonces, hermano, la influencia amonita y moabita. Y lo quise ver un poquito más detenido, hermano, y aunque el tiempo pues ha avanzado, porque el Señor quiere una nueva temporada de libertad para recibir herencia en nuestras vidas. Entonces viene, hermano, y él, verso 14 dice: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Miren, hermanos, de alabanza. Allá habló de Judá, y sobre quien vino el Espíritu del Señor era de los hijos de Asaf. Jaasiel significa contemplado de Dios, es decir, a la aclamación de Dios, o sea, uno que a su clamor el oído del Señor está atento, al clamor de él. Eso significa Jaasiel. Jaasiel, entonces, hermano, es un hijo, es una hija de Dios temeroso que clama al Señor, que clama por las abominaciones que hay en Jerusalén, porque es un hombre también o una mujer temeroso de Dios. Ese es un Jaasiel, una Jaasiel que clama por la congregación y clama por la iglesia. Entonces, por eso en este nuevo año, hermano, en el nombre del Señor, Él nos dé fuerzas y en este nuevo tiempo, mire, nueva temporada, podamos iniciar la escuela de intercesión. Al menos una vez al mes que nos podamos reunir, hermano, vamos a hacerlo en el nombre del Señor para trabajar
con ese equipo de intercesión por la libertad de la iglesia. La libertad de estas influencias amonitas, moabitas y los hijos de Seir. Y trabajar por la prosperidad del pueblo del Señor, del pueblo del Señor. Pero vamos a avanzar en eso, para ser más incisivos, más eficaces en la oración, porque hay que orar con entendimiento. Entonces necesitamos enseñanza, ¿verdad? Y el Señor nos ayude, hermano. Entonces mire qué importancia aquí, por ejemplo, ¿verdad? Intercesores buscando la libertad de estas influencias en el pueblo, en la iglesia del Señor. Entonces, hermano, mire el verso 15. Y dijo Jaasiel: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Hermano, la victoria está asegurada. El Señor nos va a dar la victoria y va a ser una nueva temporada, hermano, para heredar. Una temporada donde vamos a ver manifiesta la herencia de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Para combatir a los amonitas y los moabitas. ¿Cómo los vamos a reprender? Ayúdeme, hermano. Dando. Y hacerlo entonces en esa revelación, en ese entender. Y que por cierto, esta semana estamos en los hilos de José, ¿verdad? Vamos a reprender al moabita y al amonita en esta semana. No importa que sean una multitud, hermano. Quizá estamos sin fuerzas. Quizá no hay fuerzas. Llámese fuerza financiera, fuerzas en el cuerpo físico. No importa que sean una multitud, Él nos va a dar la victoria. Pero entonces ya sabemos cómo permanecer inalcanzables contra esta multitud. Dando y sin participar en un mover profético desviado o corrupto, sin maldecir a los demás. Recuerde que decía que contrataron a Balaam para maldecir a Israel. Eso hicieron los moabitas y los amonitas, porque Balac, rey de los moabitas, lo contrató. Somos instruidos y bendecidos para bendecir. Entonces bendigamos aún a los que nos maldicen, dice la palabra. Maldecir es una influencia moabita. Es lo que quiso hacer Balac a través del profeta Balaam y a través de los intereses económicos. Número 2, y nos vamos. Proverbios 1:25. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero mire la versión PDT como dice ahí, y varias versiones también dicen: hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Aquí está hablando la sabiduría, hermanos. Y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis pensamientos. Entonces esta es una nueva temporada, hermano, donde vamos a conocer los pensamientos de Dios. ¿A través de qué? Vamos a recibir sabiduría del cielo, sabiduría divina, la sabiduría que viene a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Hermano, ¿qué va a ocurrir si usted y yo conocemos los pensamientos de Dios? Dígame. No, si no me dice, no nos vamos, hermano. ¿Qué va a ocurrir si conocemos los pensamientos? Esposos, ¿qué ocurre si usted conoce los pensamientos de su esposa?
le va a dar la cartera que exactamente a ella le gusta. ¿Y cómo va a quedar? Cachetón. Lo vamos a agradar, lo vamos a saber obedecer. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con usted? Usted va a ser prosperado, usted va a ser bendito, usted va a ser multiplicado, usted va a recibir herencia como un primogénito. Y los primogénitos reciben doble porción. Doble porción. Doble porción, hermanos de alabanza. Pongámonos de pie. Si conocemos los pensamientos del Señor, vamos a agradar su corazón. Entonces seremos reconocidos delante del Señor. Seremos reconocidos delante del Señor. Porque vamos a tener un corazón como el de Él. Y en el Nuevo Testamento dice la palabra de el Señor reconoce a David. Recuerda que lo vimos, Dios santo. Deme chance. David, me ayuda por favor que no, un corazón como el del Señor, pero en el Nuevo Testamento de David dice que él tiene un corazón como el mío, entonces hará todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero. ¿En los evangelios o en los hechos? ¿Cuál es? Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David. Les quitó a Saúl. De quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 13:22 de Hechos. Gracias. Si usted sigue leyendo los demás versículos de ese capítulo 1, va a leer lo que ocurre a los que se quedan en la gran tribulación, lo que le ocurre a los que se quedan en la gran tribulación. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Mire cómo dice, hermano. Siempre después de tribulación yo encuentro este mismo escenario. Y dice: cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Verso 28. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Deseamos y anhelamos, así como Zaqueo deseaba verte y que le visitaras, y tú le visitaste y transformaste su casa, salvaste su vida. Oh, aquí estamos, Señor. Hoy te decimos: visítanos, Espíritu Santo, ven, reposa sobre nosotros, en nosotros, llénanos de ti, Espíritu Santo. Que venga una temporada en nuestras vidas nueva, una temporada en la que vamos a recibir herencia, donde va a ser reprendido el moabita, el amonita y los hijos de Seir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra.
Purifícanos, límpianos. Queremos atender tu reprensión para ser sabios. Que venga, Señor amado, tu sabiduría. Padre, tu palabra dice que si a alguien le hace falta la sabiduría, que la pida y tú la das en abundancia y sin reproche. Queremos conocer tus pensamientos. Danos, Señor, esa sabiduría que viene de ti. Danos sabiduría que viene de ti, Señor. Y queremos conocer tus pensamientos. Queremos conocer tu corazón. Queremos saber cómo piensas tú, para agradarte, para caminar contigo, para, Señor, hacer las obras que a ti te agradan. Habilítanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, danos oídos para oír. Danos una visión, así como la tenía Eliseo, que podía ver a todos los que estaban a favor de él. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, podamos palpar, que podamos, Señor, caminar, que podamos, Señor, oh Dios, gustar tu palabra, el agua transformada en vino, y podamos gustar y deleitarnos en tu palabra magisterial, en el nombre de Cristo Jesús. Danos, Señor, ese gusto, ese palpar, ese oír, ese discernir, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.